El ex candidato presidencial Cristian Zurita manifestó que la tarde de este miércoles hubo un presunto atentado contra la esposa de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, en Quito. Según la denuncia pública de Zurita, la cápsula de seguridad de la viuda de Villavicencio detuvo a un ciudadano venezolano que iba en una motocicleta y habría tratado de atacar el auto en el que ella se movilizaba. Sin embargo, la Policía Nacional informó que no sería un atentado, sino lo que califican como un procedimiento aislado y que el arma que cargaba el sospechoso no era de fuego, sino de fogueo. Y respecto a este tema, nos enlazamos en estos momentos con nuestra compañera Manuela Bedón, quien se encuentra en el aeropuerto Mariscal Sucre, para contarnos lo que dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre lo sucedido tras su retorno al Ecuador. Buenas noches, Manuela, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, una de las declaraciones que dio el presidente de la República en su arribo al país fue sobre el supuesto atentado a la ex esposa de Fernando Villavicencio. Escuchemos lo que dijo. Mañana tendremos una reunión de gabinete de seguridad para hacer una evaluación de las acciones que hemos tomado. Aterrizando ya en Quito, tuve conocimiento del incidente sucedido con la esposa de Fernando Villavicencio. He hablado con el ministro del Interior y ya el general Herrera de la Policía Nacional hará un pronunciamiento público sobre los detalles de los hechos que se tratan muy probablemente de algún acto delictivo, sin duda alguna, pero voy a dejar que el general Herrera de la Policía Nacional haga declaraciones sobre los detalles, puesto que comprenderán que mi conocimiento sobre el tema ha sido todavía volando en el avión y pues no hay posibilidades de conocer más detalles a este momento de la rueda de prensa. Esas declaraciones las realizó en el marco a su llegada de Estados Unidos, donde también se refirió al tema de investigación del caso León de Troya y las acusaciones del teniente Rangel. Escuchemos sus declaraciones. Se ha producido este hecho, tal día, tal hora, tal persona es responsable y que la Fiscalía lleve a cabo una investigación. No se puede simplemente decir y nada más. Yo creo que eso es importante en Ecuador y espero que el policía proceda de esa manera, vaya a la Fiscalía y denuncie qué tipo de presiones y quiénes son los responsables de esa presión, qué le dijeron, qué le exigieron, qué le ofrecieron. Todos esos detalles son fundamentales que los diga para que todo el Ecuador conozca con absoluta transparencia que en mi gobierno no se persigue absolutamente a nadie. Además, hizo un recuento de sus actividades en Washington, donde mencionó que entre los logros alcanzados está el reconocimiento de otros países por el canje de deuda para conservación ambiental y además el proyecto para la reducción de aranceles de más de 250 productos que actualmente el Ecuador lleva al país norteamericano. Toda la información detallada la tendremos mañana en nuestro noticiero matinal. Muy buenas noches. Muchas gracias, Manuela. Cumpliendo con este completo informe desde la sala protocolar del aeropuerto Mariscal Sucre. Nosotros continuamos con más. Y más sobre el caso León de Troya, en el que el teniente de policía Rodney Rangel acusó a las autoridades de no tomar medidas frente a supuestas amenazas contra su vida. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, también se pronunció y señaló que las afirmaciones del teniente deben ser presentadas con fundamentos que lo corroboren los entes judiciales. Además dijo que la función ejecutiva no tiene influencia ni injerencia en las investigaciones. Escuchemos un extracto de lo que dijo. El funcionario policial actualmente está designado a una jurisdicción donde registra su residencia y aclaramos que al momento es un funcionario en servicio activo sujeto al cumplimiento de deberes y obligaciones establecidas en la normativa institucional. Recalcamos que existen mecanismos determinados para precautelar su seguridad, como el programa de protección a víctimas y testigos que lo regenta la Fiscalía, programa que respeta el principio de voluntariedad para acogerse al mismo, a fin de que se pueda precautelar su integridad y la de su entorno familiar.
Las aseveraciones emitidas en dicho video deben ser presentadas con fundamentos que lo corroboren en los entes judiciales. En otros temas, les contamos que el distrito de la Nueva Prosperina se ha convertido en Guayaquil en uno de los más violentos. Según la Policía Nacional, en una unidad educativa de ese sector, el 16% de los estudiantes ya forman parte de organizaciones delictivas. Veamos. Hace tiempo que en 9 escuelas del noroeste de Guayaquil la dinámica ha cambiado. La inseguridad ya no solamente es por fuera. En el interior de las escuelas se está extorsionando a los maestros, se extorsionan entre estudiantes también para evitar ser víctimas de un golpe o de alguna riña. La policía denomina a esto economía criminal porque los estudiantes les dicen a sus compañeros dame $2 diarios para no pegarte, mientras que otros participan en microtráfico o hasta ingresan al aula con armas. E inclusive tenemos evidencia que de un estudiante que se encuentra armado y disparando dentro de una unidad educativa. ¿Hay video de eso? Efectivamente. En esta zona, quienes están detrás son al menos 3 bandas criminales. Por ejemplo, en una sola unidad educativa de la Nueva Prosperina, El 16% de los menores de edad, de los estudiantes, son parte directa o indirectamente de una GDO o de una organización delictiva. Las clases virtuales no serían una solución para el problema. Solo uno se me pudo conectar, la otra no se me pudo conectar porque solo tengo un dispositivo. Solo por ese dispositivo nomás y tras eso el dispositivo se me recalentó. El Ministerio de Educación le ha solicitado al Ministerio del Interior se amplíe el número de instituciones educativas que tienen patrullaje policial, que hoy son 220, que se amplíe a un mayor número de instituciones educativas del patrullaje. Mientras que la policía le sugirió a la cartera de Estado tener un policía al interior que genere confianza a los maestros, sobre todo porque ellos eran los que estaban siendo extorsionados. Esto se agrava cuando son final de año por los pases de año. Las autoridades informaron que este miércoles 6 establecimientos de Nueva Prosperina volvieron a la presencialidad y se reforzó el contingente policial para su seguridad. Ante un problema que afecta al aprendizaje de los alumnos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La Policía Nacional ejecutó un nuevo operativo contra la pornografía infantil. El hecho se conoció este miércoles. El comandante general Fausto Salinas dijo que un presunto implicado en ese delito fue detenido en Machala, El Oro, tras ejecutar acciones coordinadas con 8 países de América. Según las primeras investigaciones, el sospechoso contactaba a sus víctimas vía internet. Tras ser detenido, los agentes decomisaron varios indicios como un celular, CDs, módem de Wi-Fi, entre otros. El estado de excepción que permite la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios se extendió por 30 días más, según anunció horas antes el presidente Guillermo Lasso desde Estados Unidos, tras la reunión que mantuvo con el Grupo de Tarea contra el Narcotráfico, entidad conformada por el Congreso de ese país y en el que se vinculó a los carteles mexicanos con el problema que afronta el Ecuador. El estado de excepción debía finalizar el 24 de septiembre. Sin embargo, al mantenerlo, se mantendrá la ejecución de controles permanentes en los pabellones para decomisar objetos prohibidos y evitar que se efectúen nuevos amotinamientos, que en 2 años han cobrado más de 400 vidas en lo que llevan. El ministro del Interior, Juan Zapata, descartó la presencia de la banda delictiva Tren de Aragua en el país. El funcionario explicó que los equipos de inteligencia de la policía mapean la presencia de grupos de delincuencia organizada en el país. El Tren de Aragua es una banda de origen venezolano sumamente violenta en cuanto a sicariatos, secuestros extorsivos y selectivos. Las alertas en Ecuador se encendieron después de que se conociera la fuga de Héctor Guerrero Flores, más conocido como Niño Guerrero. A él lo identifican como su cabecilla y se desconoce su paradero. Ecuador está entre los países a los que habría tratado de ir tras salir de Venezuela. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió suspender la conformación de la veeduría que debía revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Esto a horas de que la propia Corte se pronuncie sobre una posible destitución de los vocales de participación. 48 horas después de la audiencia donde se analizó si el Consejo de Participación incumple o no las sentencias de la Corte Constitucional que blindó las decisiones del CPCCS transitorio,
El organismo presidido por Allen Berbera se echa para atrás y decide suspender el proceso que le metió en problemas. Específicamente suspendió la conformación de una veeduría que buscaba revisar el cese de funciones y la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Según ellos, porque en el artículo 32 de su reglamento dice que se puede cambiar el objeto de la veeduría. En este caso no se incurre ni en desacato, porque no se ha procedido a incumplir con la decisión del juez de Manabí. Esto bajo ninguna consideración, o peor aún, implica la infracción o incumplimiento de la sentencia o dictamen interpretativo de la Corte Constitucional. Según dijo Vera, los postulantes que iban a conformar esta veeduría, misma que estaba en fase de inducción, ya fueron notificados con la suspensión del proceso, pues dicen que aún existen recursos pendientes. En esta fase de inducción es procedente, ya que existen algunas acciones judiciales que están a la espera de resolución. Este sí es el momento oportuno de suspenderlo. Vera se refiere a la apelación interpuesta ante el juez de Manabí, quien ordenó la veeduría, cuya audiencia será este viernes 29 de septiembre, y la decisión aún pendiente de la Corte Constitucional, que podría enviar a los consejeros de participación a su casa. Esta veeduría se ha tomado de manera unilateral. El presidente no ha sido responsable con esta sentencia. En esta audiencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió explícitamente la destitución de 4 consejeros. Allen Berbera, Sócrates Verduga, Daisy Saltos y Joana Verde Soto. Los magistrados de la Corte dieron 72 horas, que se cumplen este jueves 28 de septiembre, para que los involucrados justifiquen sus defensas. Y se espera que emitan una resolución en los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. La Fiscalía solicitó se llame a juicio a los vocales de la Judicatura Maribel Barreno, Juan José Morillo y el juez provincial Vladimir Jaya, después de que el juez Walter Macías declaró válido lo actuado en el proceso por presunto tráfico de influencias que se sigue en su contra. En este caso, la quinta fue la vencida, pues finalmente en la Corte Nacional de Justicia se logró instalar la audiencia preparatoria de juicio en contra de 2 vocales de la Judicatura y un juez provincial. En la primera parte de la audiencia, los abogados de los procesados solicitaron al juez Walter Macías se declare la nulidad del actuado. Específicamente, el defensor del vocal Juan José Morillo aseguró que la Fiscalía habría cerrado el expediente antes de los 80 días del plazo de la instrucción fiscal. Es imperativo que no podía cerrar si estaban con diligencias pendientes. Y si usted revisa el impulso fiscal de 6 de septiembre, establece claramente que había cerrado la instrucción fiscal y no puede atender varios pedidos. La defensa de Morillo también argumentó que habían solicitado pericias a un audio presentado como pruebas para ver si no fue manipulado, y finalmente pidió que el caso vuelva al 15 de agosto del 2023, cuando fue cerrado, para que se practiquen las diligencias que no se hicieron. Se solicitó que se establezca si la transcripción del contenido de la información constante en el celular se puede hacer sin la aplicación de la técnica para mejoramiento de audios. Eso nunca fue despachado, señor juez. De su parte, el abogado de la vocal Barreno alegó la nulidad del caso porque en la audiencia en la que se recibió el testimonio anticipado de la jueza no hubo la presencia de la defensa particular de la vocal. Si es que el testimonio anticipado, si es una audiencia, con el mismo argumento de Fiscalía y el nuestro, el proceso es nulo. Tras esto, el juez Macías se tomó varias horas para deliberar los pedidos, pero finalmente decidió declarar válido lo actuado. Acto seguido, la Fiscalía emitió su dictamen acusatorio contra Maribel Barreno y Juan José Morillo. A ambos se los acusa en calidad de coautores del delito de tráfico de influencias. Tercero, Vladimir Gonzalo Alberto Jaya Flor, a él se le establece una acusación en calidad de cómplice. Según la teoría de Fiscalía, los vocales convocaron al juez Osejo para que falle a favor de Guadalupe Llori, quien interpuso una acción de protección para no perder la presidencia de la Asamblea, hechos en los que habría colaborado el juez provincial Vladimir Jaya. Además, señaló como agravante que quienes habrían influenciado al juez son las mismas autoridades de la Judicatura, para quienes solicitó se destituya de sus cargos y se emita una boleta de prisión preventiva para la vocal Barreno. Se espera que el juez Walter Macías llame a juicio a los involucrados o emita un sobreseimiento. Edison Saavedra, Noticias 7. En otros temas, el gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte de Miami la inclusión de nuevas pruebas contra el excontralor Carlos Pollitt, quien está investigado en ese país por el delito de lavado de dinero. Según informó la fiscal del Distrito Sur de la Florida, existirían nuevas pruebas para evidenciar que Pollitt cometió otros crímenes, como elaborar un supuesto plan en el 2015 para recibir sobornos por parte de una empresa española
y lavar dinero en Estados Unidos por intermedio de su hijo, John. Todo esto a cambio de ayudar al europeo con asuntos fiscales que habría tenido pendientes con autoridades ecuatorianas en ese entonces. En las investigaciones se vincula a Pedro Solines, exsecretario de Administración Pública en el gobierno de Rafael Correa y actual alcalde de Milagro, en Guayas. Según la justicia estadounidense, estas pruebas deberían presentarse dentro del juicio que está previsto para enero del 2024. Las recientes lluvias en la Sierra Norte del país han generado dudas sobre si se trataría o no del fenómeno del Niño. En el siguiente reportaje explicamos cuáles serán los verdaderos efectos de este evento climático. Veamos. En las próximas semanas va a llover, pero si usted vive en la sierra, no se olvide que las precipitaciones siempre caen en esta época. Toda la sierra ecuatoriana empieza su estación de lluvias a partir del mes de octubre. Así que las lluvias que vayamos a tener también en la parte de la zona austral serán incididas por condiciones de estacionalidad, más no por eventos del Niño. Porque el fenómeno del Niño, que por cierto ya está activo en el país, donde provoca aguaceros anticipados es en la región costa, según explica el INAMI. En condiciones normales, las lluvias empiezan en el mes de diciembre, en condiciones normales. Ahora con el evento del Niño lo que se podría esperar es que exista un adelanto en el tema de las precipitaciones. Posiblemente a partir del mes de noviembre se empiezan a presentar los eventos de precipitación. En el litoral estábamos acostumbrados a que septiembre fuese frío y no con temperaturas de hasta 35 grados como se han registrado en los últimos días. Esto sí es un efecto directo del fenómeno del Niño por el calentamiento del océano. Pero para hablar de un estado maduro del fenómeno del Niño, se necesita que condiciones atmosféricas y oceanográficas se acoplen. En el océano que exista el suficiente calentamiento que genere vapor de agua, mientras que en la parte atmosférica los vientos que originen que toda su humedad se traslade sobre todo a la costa ecuatoriana. Por eso que llueva en Quito es solo el paso a la estación invernal. En cambio en la costa hay que prepararse para un fin de año con mucha agua. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. ¿Y cómo debemos prepararnos ante el desarrollo del fenómeno del Niño? Bueno, se recomienda mantener una mochila de emergencia, especialmente en zonas de riesgo. En otras acciones, les detallamos a continuación. Del evento El Niño es importante contar en casa con un plan preventivo. Parte de ello es tener una mochila de emergencia que sea de fácil acceso y contenga materiales adecuados para las crisis. No se estrese, si en casa usted no tiene una mochila, constrúyala con el implemento que tenga. Si tiene un morral, una cartera, un bolso, en eso que le sirve para guardar artículos de primera necesidad, pues haga su mochila. Los elementos son radio portátil, velas y fósforos, productos de higiene, manta delgada y ropa adicional, botiquín con medicinas, alimentos no perecibles, documento de identidad, silbato, linterna a pilas, agua embotellada, alcohol y mascarillas, mosquitero, repelente, botas de agua y gorra. Debe ser ubicada en un sitio estratégico, por ejemplo, junto a la puerta de entrada. Todos los integrantes de la familia deben saber qué contiene. Lo recomendable es de que mi mochila, primero que todo, sea fácil de transportar. Es decir, que sea un elemento liviano y por lo tanto, pues lo mínimo que yo podría prever es 24 horas. Prevención sí hay que hacerla directamente. Entonces guardar lo necesario, lo básico, por cualquier cosa, cualquier emergencia, tenemos cómo y nos aguantamos con eso. Toca porque obligación. Por obligación más que todo, para estar prevenido. Es importante hacer un plan familiar de emergencia, como por ejemplo identificar los peligros que existen dentro y fuera del hogar. Con la participación de todos los miembros de la familia. ¿Para qué? Para que todos conozcamos qué roles vamos a tener y qué vamos a hacer cada uno en el momento que tengamos que actuar. Además, organice permanentes simulacros para enseñarle a sus familiares qué hacer ante cualquier eventualidad. Para ayudar a los posibles damnificados por el fenómeno del Niño, Ban Ecuador implementó una línea de crédito de prevención en la que se flexibilizan los plazos de pago. El gobierno implementa este tipo de acciones para que los productores puedan financiar labores de contingencia en sus unidades productivas. ¿De qué se trata? Se lo contamos a continuación.
¿Sabía que el arroz, maíz duro, azúcar, aceite de palma y banano son parte de la producción que podría verse afectada con la presencia del fenómeno del Niño? Y es que el impacto de este evento climático se estima afecte a 945.000 hectáreas de cultivos. Esto equivale al 44% de la superficie agrícola del país, lo que generaría una pérdida superior a los 1.800 millones de dólares. A ello se suma otro sector productivo afectado, el ganadero, pues entre bovinos, aves y cerdos se estima que las pérdidas superen los 271 millones de dólares. Ante este escenario, la banca pública flexibiliza los plazos de sus créditos para que los productores agropecuarios puedan financiar las labores de prevención en sus unidades productivas. Nos venimos preparando con la suficiente anticipación y ya hemos entregado casi 800 operaciones por casi 7 millones de dólares. Esta flexibilización está dirigida a créditos de hasta 150.000 dólares para capital de trabajo y activo fijo, los cuales contarán con plazos de pago de 3 y 10 años, así como periodos de gracia de 1 y 3 años respectivamente. Así lo indica el presidente del directorio de Ban Ecuador, Mauricio Salem. Que básicamente es dirigida a que se drenen canales, se hagan muros de contención, la gente pueda prepararse a aquellos sectores que tengan más exposición. Esta es una vía paralela a las demás líneas de crédito que tenemos prácticamente definido tiempos, no puede demorar más de una semana entre que ingresan los papeles completos hasta que se desembolsa la operación. Presentando su cédula de identidad y papeleta de votación, así como una planilla de un servicio básico, podrá preguntar o solicitar más información sobre este crédito. Olga Velasco, Noticias 7. En noticias internacionales les contamos que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos se llevó una sorpresa poco grata. En las orillas del río Bravo que conecta a ese país con México se encontró a un bebé de 2 meses. Lastimosamente no es el único caso, porque en lo que vamos del 2023, cerca de 400.000 menores de edad han sido encontrados por las autoridades migratorias. Cada 4 horas la patrulla fronteriza estadounidense encuentra a un niño viajando solo, como muestra esta fotografía de un bebé de 2 meses de nacido apenas cubierto con un saco manga larga de color amarillo. El pequeño fue encontrado este miércoles junto a otros migrantes en las orillas del río Bravo. Tras su hallazgo, los agentes policiales lo rescataron y le brindaron atención médica. Les seguimos diciendo que por favor no manden a sus niños, porque al momento de que ustedes le entregan el dinero a las contrabandistas, no es garantizado que su niño llegue a su destino. A decir de la patrulla fronteriza, este tipo de casos son muy frecuentes. Por ejemplo, el 23 de agosto pasado encontraron a otros menores de 7 y 4 años y todos ellos provenían de Chiapas, México. Un día antes, estos 2 hermanos hondureños también cruzaron el río Bravo y según las autoridades eran víctimas de los coyoteros. Coyotes dejan personas en el monte si no pueden caminar con el grupo, si no pueden seguir. Y como estos casos hay muchos más. 1, 2, dale. Estamos bien, gracias. Según el Instituto Nacional de Migración Mexicano, desde que inició el 2023, van más de 400.000 menores que dicen viajar solos. No se arriesguen sus vidas o no confías en los contrabandistas. Ellos están interesados en dinero. Pero, ¿qué pasa con los niños después de cruzar la frontera? De acuerdo a las leyes estadounidenses, si la patrulla fronteriza encuentra a un menor viajando solo, estos quedan bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras hasta ser transferidos a los diferentes albergues para refugiados. Los niños se pueden ir de los centros si un familiar los reclama o si son elegidos por alguna familia adoptiva de ese país. Más informaciones. Existe expectativa entre comerciantes por el ingreso de arroz uruguayo a Ecuador. En los últimos días el quintal se lo encuentra en el mercado entre 47 y 50 dólares. De 400 toneladas de arroz en grano uruguayo a Ecuador. Existe expectativa si aumentará o se mantendrá el precio de la gramínea en el mercado. Hay que ver a qué precio ellos lo van a comercializar y dependiendo de eso nosotros lo vendemos. Claro, porque hay arroces que no rinden, hay arroces que se hacen sopa y el cliente piensa que uno lo está especulando. Propietarios de pequeños y medianos locales en Guayaquil continúan percibiendo un incremento en el valor final, teniendo menos margen de ganancia. En
58 compró hoy. Sí. Ahorita vengo usted, ya le voy a mostrar ese factura. Buen arroz. Sí, arroz de la primera calidad, eso sí. ¿En cuánto vende la libra? Acá vendemos 55. Y la gente igual pide que baje un poco más. Claro, eso sí. Bueno, el arroz ahorita para nosotros está a $50. Hay días que lo bajan a 47, es dependiendo. Mientras tanto, las amas de casa, el ciudadano común no deja de consumirlo y prefieren comprar un arroz de menos calidad, pero incluirlo en la alimentación diaria. ¿Y deja de comer arroz o igual lo compra? No, pues yo tengo mis hijos que comen arroz, pues así hacer una esta hay que comprar. ¿Cuánto ha comprado el arroz? En 60 centavos la libra. ¿Esperan que baje con el incremento de un producto de otro país? Ojalá. Según autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la totalidad del contingente que llegará desde Uruguay se estará completando entre finales de noviembre, el mismo que será procesado para ser adaptado a los estándares de calidad del mercado local. Tampoco se tiene un precio establecido. El Ministerio de Finanzas informó que se ha pagado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, más de 4.230 millones de dólares. Ese monto se ha cancelado entre el 2021 y lo que va del 2023. Así lo dio a conocer el Ministerio de Finanzas. 3.100 millones corresponden a la contribución del 40% de las pensiones jubilares y 400 millones de dólares en deudas auditadas relacionadas con el servicio de salud y devoluciones de IVA. Esta deuda se arrastraba de años anteriores. El BIES administra activos por más de 28.400 millones y en sus escenarios de liquidez debe incluir las posibles necesidades de recursos que requiera el IES. A la fecha, el BIES mantiene excesos de liquidez por más de 600 millones de dólares, añadió el Ministerio de Finanzas. Buses, triciclos y bicicletas eléctricas son algunas de las alternativas para reducir el impacto ambiental por emisiones de gases de efecto invernadero. Prototipos de muestras se hicieron en el Encuentro por la Movilidad Sostenible. ¿Sabía usted que en promedio una persona genera 4 toneladas de CO2 al año, según la ONG The Nature Conservancy? Para reducir esta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, cada ciudadano debería plantar al año 6 árboles. Sin embargo, este tipo de acciones no se dan. Durante el Encuentro por la Movilidad Sostenible se presentaron alternativas para que la ciudadanía pueda movilizarse sin generar contaminación. Combustibles fósiles para movilizarse, la verdad es que no sé si ustedes se fijan, pero hay una nube gigante en la mañana en el cielo de Quito y eso es producto del smog. Empezar a generar estas iniciativas, primero que generan una economía mayor al usuario y segundo es que tienes una movilidad con baterías, que eso es muchísimo más práctico, más eficiente y genera un menor impacto ambiental, ¿no? Durante el Encuentro por la Movilidad Sostenible también se habló de la regulación para motos eléctricas y scooters, solicitando documentos como matrícula y licencia. Vemos familias de 3, 4 y más personas agarradas bien fuerte como que tuvieran un cinturón de seguridad en las manos transportándose. Es el medio y tenemos que preparar las condiciones necesarias para que esto sea también un medio seguro. Dentro del Ministerio del Ambiente existe el Plan Nacional de Transición hacia la Descarbonización, que según los análisis con acciones conjuntas como estas, que podrían dar como resultado emisiones inferiores a 4.3 millones de toneladas de dióxido de carbono en el año 2070. Manuela Bedón, Noticias 7. Del 4 al 6 de octubre se realizará el encuentro Shimi, en donde se buscará fomentar la unidad y el diálogo entre distintos saberes, culturas y pueblos. A propósito del Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, pero que es tan importante, en la siguiente nota se lo contamos. El número de niños y niñas que han dejado de hablar sus lenguas natales alcanzó a 23.000. Lo confirmó Marcelo Córdoba, secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, este miércoles en una entrevista en Ecuador TV. Entonces eso es muy significativo porque el esfuerzo que significa que vuelvan a aprender, ¿no es cierto? Pero para eso se necesita un esfuerzo de que los padres sigan hablando con los niños en la lengua, de que las escuelas sigan educando en la lengua, es decir, que no sea un tema negativo, y de que el Estado capacite a los docentes para que puedan realizar esas funciones en lengua. Como esto, digamos, durante un tiempo largo se dejó de hacer en cuanto a la educación intercultural en el país, entonces reactivar este tema es muy importante.
En ese marco indicó que se trabaja en una política de Estado para los próximos 10 años. Su objetivo es que se mantengan las lenguas y la cultura de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Pero además lo que estamos haciendo está enfocado en un acuerdo internacional, digamos, con los organismos internacionales y los estados para promover el uso de las lenguas. Entonces, en el contexto del diseño de las lenguas. En ese contexto, Córdoba detalló además sobre el evento que se tiene previsto desarrollar durante 3 días, del 4 al 6 de octubre de este año, para resaltar la diversidad cultural del Ecuador. El evento va a ser muy interesante, se va a realizar en la Casa de la Cultura. Sí. Tenemos previstos 30 stands de distintos temas didácticos, pedagógicos y artesanales. Y por otro lado tenemos para los 2 días un ciclo de conferencias de personas especializadas donde se podrá ver qué están haciendo cada uno de los especialistas y de los educandos en cada idioma. Andrea Orbe, Noticias 7.